soy Christian Petrik, trabajo como consultor para mí mismo, más o menos ahora, All Green Energies. Pero hicimos un estudio en el año 2009 para el CATS, junto con Pep, cuando todavía trabajamos como colegas en Ecofys, una consultoría en energías renovables y cambio climático. Sí. Entonces, este informe que hicimos, que se llama SOSTEC, tenía el objetivo: es posible cerrar las plantas nucleares en Cataluña sin aumentar el CO2 o las emisiones de CO2. Y cuando hicimos el estudio, como he dicho, en 2009, se publicó en 2010, pero en 2009 hicimos el estudio, pensaba, bueno, es interesante el tema, pero nucleares no era nada para mí personalmente. Pero tengo que decir que mi mujer es japonesa y ahora últimamente, como podéis pensar, ha cambiado también mi punto de vista personal, porque ahora veo que la familia de mi mujer está a 600 kilómetros de la planta de Fukushima, pero nunca se sabe lo que pasa por ahí. Entonces, para mí también este informe este estudio tiene más actualidad que pensaba en su tiempo. Antes de hablar sobre los escenarios, rápidamente un poco la situación energética en Cataluña para las personas que no la conocéis. En general, en los últimos 20 años, más o menos, desde 1990, ha crecido el consumo energético en Cataluña. En los últimos años está más o menos igual. Esto va a 2005. He mirado antes de hacer esta presentación si hay muchos cambios en los últimos años, pero desgraciadamente en ICANN todavía hay datos solamente hasta 2007. Entonces no lo sé qué ha pasado últimamente, pero me imagino que no había grandes cambios en los últimos años. Es importante ver que de toda la energía primaria, una gran parte son pérdidas de calor básicamente, y de la energía final una parte aquí es la electricidad. Y el estudio enfoca en el tema de electricidad, pero también en una parte, voy a explicarlo, de la energía final. Aquí se ve el consumo de primaria por fuente. Una gran parte es el petróleo, básicamente para el tema de coches, más de 50%. Esto es gas natural, esto es la parte de nucleares, y se ve hay un 2% más o menos de renovables. Entonces una parte, quizás patética, se podría decir, pero esto hay que crecer, ¿no? en los años que vienen. Ahora vemos la parte en la próxima transparencia de electricidad, que es básicamente estas partes de la tarta y una parte del gas natural. Entonces, más de 50% en Cataluña provienen de las nucleares. Hay mucho ciclo combinado con gas natural. Aquí renovables y cogeneración, 2/3 de esto es de hecho cogeneración, y esto es hidráulica, y 1/3 de esto, hace 12% de energía proviene de renovables, de la energía eléctrica. En cuanto a las nucleares, como probablemente sabéis, hay 2 plantas en Cataluña. Una con 2 reactores, la central nuclear de Ascó, y la otra es Vandellós. También ayer miró otra vez la página web del Consejo de Seguridad Nuclear, algo así. Se han cambiado estos datos porque estos provienen de nuestro informe, pero todavía se encuentra la misma información, lo que me parecía raro, porque
la autorización de explotación de Vandellós es solamente hasta julio 2010. Y no sé qué hacen ahora o por qué es así, o si no han actualizado la página web, pero esto sería interesante mirar un poco más en detalle. También ASCO es hasta diciembre. Entonces, en los próximos meses alguien tiene que decidir qué vamos a hacer con estas plantas. Vale, esto es para dar un marco. Ahora voy a explicar uno de los 3 escenarios que presentamos en el informe. Los 2 otros más o menos serán o se presentarán por PEP, que son más a largo plazo hasta 2040, 50 y hacia 100% renovable. Pero el escenario que yo voy a explicar es el escenario hasta 2020, con el objetivo cerrar las nucleares y ver si esto se puede hacer sin aumentar las emisiones. Y tercer punto, ver también si se puede cumplir con la directiva europea, tener un 20% de energía o del consumo de energía por energías renovables. La idea principal de este escenario es, decía, bueno, de toda la generación nuclear de la energía, no de la capacidad de la energía que produce, vamos a sustituir una mitad por renovables y la otra mitad por cogeneración. Esto quizás puede parecer muy así y es un poco verdad, era una idea. Y bueno, este estudio tampoco teníamos un montón de dinero para hacerlo mucho más en detalle, pero así es bastante fácil a pensar, ok, vale, vamos, ¿cómo podemos hacerlo? Mitad renovables, mitad cogeneración y a ver si funciona. Y hemos visto o hemos comprobado que sí funciona así. Entonces, ahora se ve. Antes se veía solamente la parte nuclear, ¿no? Ahora esto sería todo el consumo energético o el consumo de electricidad en Cataluña. Entonces estamos aquí con 12% de renovables, como he dicho antes, 12% de cogeneración y hemos supuesto que vamos a crecer con renovables y cogeneración. La parte de térmica, entonces de los otros fuentes fósiles, hemos dicho, bueno, esto lo dejamos más o menos lo mismo. Y si hay algún crecimiento del consumo energético o de electricidad hasta 2020, bueno, esto se cumpliría con eficiencia energética. Entonces, el consumo energético hasta 2020 hemos supuesto que sería igual. Porque, bueno, algunas medidas de eficiencia energética habrá en los próximos 10 años. Sí. Ahora se puede decir, vale, si tenemos estos todos nucleares sin emisiones y después tenemos más cogeneración con gas natural, ¿cómo es posible que no suben también las emisiones de CO2? Entonces aquí, para explicar esto, hay que ver otra vez el tema total de energía. Porque si vemos toda la parte de generación fósil, como hemos visto en la primera página o la primera transparencia, una gran parte son perdidas, que bueno, por el proceso en sí se pierde mucha energía. Hay gas que se utiliza para calentar casas, por ejemplo, o para usos industriales. Hay gas en el tema de cogeneración hay gas en ciclo combinados que se utiliza para producir electricidad y hay cogeneración. Entonces, si crecemos ahora el tema de cogeneración, vamos a sustituir una parte del gas en el sector final que necesitamos solamente para calor, que podemos sustituir con la cogeneración, porque este es el sentido de cogeneración, ¿no? Se produce electricidad y al mismo tiempo calor.
Y así podemos hacer más pequeño la parte de gas para calor y al mismo tiempo vamos a reducir las pérdidas. Y así reducimos el total de la energía utilizada y hemos calculado que más o menos, bueno, un 5% bajarían las emisiones si se hace así. Entonces es importante no solamente pensar en el tema de electricidad solamente, pero tener en cuenta todo el uso de energía, también para calor. Si vamos con estas suposiciones, hemos calculado que necesitamos un crecimiento anual en cogeneración de un 12% y un 17% en energías renovables, que bueno, no es poco, pero tampoco es increíblemente mucho, ¿no? Eso es algo que sí se puede hacer si hay la voluntad de hacerlo. Y la inversión, que sería normalmente la próxima pregunta, la inversión en energías renovables y en cogeneración, con algunas suposiciones, vemos que por persona, con 7.4 millones de personas o habitantes en Cataluña, serían menos, sumando los 17 y los 12 euros, menos de 20 euros por persona por mes. Que bueno, alguien puede decir, bueno, pero es mucho dinero, pero esto no toma en cuenta que hay también ingresos, ¿no? Esto es solamente la inversión, pero cada vez hay ingresos también porque la electricidad que se produce se devuelve, básicamente. Entonces tampoco es una inversión utópica, ¿no? Y bueno, habría falta ahora más estudio, ir en más detalle y ver qué sería en detalle, pero creo que estamos seguros que más o menos los números cuadran. ¿Qué viene de aquí como medidas políticas? Si vemos que sí es posible técnicamente y económicamente, principalmente tenemos las medidas políticas para el tema de cogeneración y para energías renovables. El tema de medidas relacionadas a la cogeneración, un punto muy importante es incrementar la eficiencia energética de las centrales térmicas que ya tenemos en Cataluña. Ahora mismo las nuevas centrales que han puesto en marcha en Barcelona echan tú tienes que corregirme, la misma cantidad de calor al mar que utiliza el sector doméstico de Barcelona por el uso de calor en las viviendas, ¿correcto? ¿Así? Entonces, perdemos básicamente toda la energía que necesitamos para calentar las casas en Barcelona y la echemos al mar, que es una pérdida increíble. Lo que sí empieza ahora el ayuntamiento es establecer redes de calor y frío. Hay los primeros proyectos, pero se podría hacer mucho más. En general, bueno, ya no se puede autorizar ninguna central térmica sin cogeneración. Si esto se hace, bueno, todo el concepto no funcionaría. Y también hay que dar prioridad a la cogeneración con biomasa o con geotermia. También aquí las políticas en vigor no son muy favorables a esto. En cuanto a las políticas relacionadas a las energías renovables, hay que mucho mejorar el régimen de suministro de energía renovable para renovables. Como probablemente sabéis, la legislación nacional ahora es
tengo que utilizar otra vez la palabra patética, pero es verdad, para renovables es un tiempo muy difícil ahora y vamos a escuchar más de Javier breve más tarde. Una cosa que ha parado todo el tema de desarrollo de energía fotovoltaica, por ejemplo, es el techo, que no se puede poner tantas paneles fotovoltaicas como queremos, pero hay un cupo, es súper complicado a recibir el permiso de producir energía limpia. Entonces aquí quizás Cataluña tiene que hacer una política específicamente para Cataluña si no se puede poner de acuerdo con Madrid. También el tema de tarifas, si las tarifas para biogás, para el uso o para fotovoltaica no son suficientes, quizás Cataluña debería pensar en tener tarifas específicas. Y la otra gran barrera para desarrollar el tema de energías renovables es el uso del sol. Hay muy pocas zonas donde se pueden poner molinos de eólica o fotovoltaica, entonces esto aquí también hay que cambiar la legislación vigente. Tema eólica en el mar, offshore, no pasa mucho tampoco, aunque hay mucho viento en el norte de Cataluña. Y al final hay que proponer ordenanzas solares en todos los municipios de Cataluña para que se utilicen energías renovables y cogeneración. Esto ha empezado con el Pacto de Alcaldes, hay muchas iniciativas, pero muchos de estos son todavía voluntarios y no llegan suficientemente lejos. Vale, estas son las medidas principales y en resumen se puede decir, vale, se pueden cerrar las nucleares porque hay alternativas tecnológicas, no hemos mirado en otras alternativas que no existen, pero todas las alternativas ya están aquí. Los costes son asumibles y aún se pueden bajar las emisiones de CO2. Entonces lo que falta es solamente la voluntad política para ir en esta dirección. Y esperemos que un día, bueno, quizás mejor que yo lo he hecho, pero se pueden sustituir de verdad, quizás no con un molino, necesitamos algunos más, pero que podamos sustituir las nucleares en Cataluña. Muchas gracias. Aquest treball que us presentarem ara és un treball que és la segona versió d'un estudi que va ser fet el 2007. El 2007 vam aconseguir uns fons per intentar estudiar què s'hauria de fer per poder transformar el sistema elèctric català en un sistema elèctric 100% renovable. I ho vàrem fer-ho simulant 4 setmanes de l'any, amb condicions climàtiques, doncs traient les dades del Servei Meteorològic i establint un parc. Ens van criticar molt perquè allò no era significatiu, patapim, patapam, i llavors vam emprendre un segon projecte, que és el que us presentaré avui, de fer una simulació real, amb dades meteorològiques procedents del Servei Meteorològic de Catalunya d'un any concret, definint un parc de generació concret, que pot ser aquest o pot ser un altre, situat territorialment en llocs adequats, i veure si podíem seguir la corba de càrrega, que la vam deduir de les dades horàries que ens va enviar Red Elèctrica Espanyola, i veure si amb les condicions climàtiques i amb la tecnologia es podia fer. I segon, també, quan ens costaria fer-ho. Doncs anem-ho a veure. La raó que ens va portar això era bàsicament el tema que el sistema energètic que tenim actualment és totalment insostenible, vulnerable i depenent de fora.
tot i que les estadístiques oficials consideren la nuclear com pròpia, però és com si consideréssim que les tèrmiques de cicle combinat que cremen el gas aquí a casa nostra doncs també són pròpies, perquè l'urani ve tot de fora. Per tant, que es fisioni l'urani a casa nostra en els reactors no vol dir que sigui una font pròpia. Bàsicament, el problema que tenim és el problema del pic del petroli. Tenim una economia basada en un 3/4 parts o més de 3/4 parts en combustibles fòssils i és una economia fòssil no només pels combustibles, sinó per tots els materials que fem servir. Aquí us he posat una taula on veieu els anys que tenim de subministrament de diferents minerals en funció del consum que n'estem fent actualment. És a dir, que el pic del petroli no és només el pic del petroli, sinó que és el pic de molts minerals que avui dia són estratègics. Per tant, tenim un problema davant dels nassos i abans no ens ensopeguem, potser que hi hauríem de parar-hi una mica d'atenció. I Catalunya, tot i que hi ha qui diu que som un país molt petit, només 7 milions d'habitants, que per més que fem coses diferents no podrem influir en la tendència global. Bé, és cert que som petits, però que no es pot influir en la tendència global. Jo només us posaré un petit exemple. Un país que és més petit que Catalunya, Dinamarca, als anys 70 va fer canviar la tecnologia eòlica del món. I avui dia són líders en tecnologia eòlica a tot arreu del món. Per tant, un país petit pot marcar la diferència. I aquí és el que ens va portar, com a Catalunya, de dir, doncs bé, anem-ho a provar. En què ens basàvem? Primer vam analitzar la demanda d'energia, concretament elèctrica, perquè estàvem analitzant només el sistema elèctric. Aquí teniu la corba real de consum elèctric fins al 2006, que és les dades que tenim en aquell moment, perdó, el 2007, i hi ha tres maneres d'extrapolar les dades del futur. O bé fem una extrapolació lineal, és a dir, respectem la tendència del passat i ens imaginem que continuarem igual. Podem fer una extrapolació logarítmica, amb la qual esmorteïm el creixement lineal, o podem fer una extrapolació polinòmica, dient hem de canviar la tendència. Doncs bé, això és el que vam fer. Vam triar canviar la tendència i aquí veieu, analitzant la intensitat energètica, en el sector industrial, per exemple, el consum anava per aquí, això és intensitat, és quilowatts-hora per mils d'euros. Veiem que en els últims anys la intensitat, a comptes de créixer, doncs començava a decréixer. Doncs si aquesta seria el business as usual, és a dir, continuar la tendència, el que nosaltres proposàvem és canviar tota la tendència amb un dels escenaris, el de protecció del clima, és a dir, arribar al 2050 amb una intensitat energètica molt millorada respecte a la que tenim ara. Un dels problemes que tenim és que som molt ineficients, per tant, la intensitat energètica no és la que hauríem de tenir. Això ho vam fer-ho per tots els sectors, pel sector domèstic, pel sector industrial, el sector serveis, i aquí teniu també la mateixa aproximació. En vermell teniu la intensitat energètica de l'any 93, que és el de referència, i agrupant totes aquestes dades arribàvem a definir una corba de demanda que els que tenen els doctors de l'Església del creixement doncs van posar el crit al cel perquè nosaltres dèiem que no podíem continuar creixent posant més energia en el sistema, per tant havíem de canviar. I fixeu-vos que l'objectiu nostre és arribar al 2050 amb el mateix consum que teníem al 95. Vol dir que no és tornar a l'època de les cavernes, sinó uns quants anys enrere al mateix nivell. I això ho vam fer-ho per tots els sectors, agrupant les dades del sector domèstic, industrial i serveis, i aquí teníem la corba de demanda agregada, i aquestes les dades que vam treballar amb la demanda. Llavors vam analitzar el subministrament. Quin era el subministrament actual d'energia elèctrica a Catalunya? Aquí el teniu. Aquí teniu representat, per una banda, la part que és renovable, la part que és nuclear, la part que és carbó negre, la part groga, que és el gas natural, fixeu-vos com ha crescut els últims anys, i aquí amb carabassa teniu les importacions d'electricitat que fa Catalunya, que
tot i que la gent té el mite aquell de que l'importem de França, doncs l'importem d'Espanya, no de França. Bàsicament importem electricitat d'Espanya. És a dir, aquesta és la que importem. I en els últims anys fixeu-vos que ha anat creixent enormement la part d'electricitat que estem important. Aquest era, doncs, el pastís de generació. Aquí el teniu representat la producció de la part renovable. Fixeu-vos que bàsicament és hidràulica, amb les seves variacions. Quan hi ha un bon any de pluges, doncs podem produir més, quan hi ha un any de sequera podem produir menys. I aquí, doncs, la part, petita fracció de renovables, que es veu que comença a créixer l'eòlica i poca cosa més. Vista quina era la situació, vam analitzar el subministrament del futur i anem a veure com ho resolíem. Per això vam definir dos escenaris. Un escenari és el que vam batejar com protecció del clima, l'objectiu del qual era subministrar el 100% de renovables a l'any 2050. I un altre que era un escenari accelerat de sortida ràpida de la situació actual, que era dir assolir la mateixa potència instal·lada 20 anys abans, amb la qual podríem arribar al 2030 cobrint el 80% del subministrament elèctric amb renovables. Aquests eren els dos escenaris que ens vam plantejar. Aquí teniu, en un dels escenaris, quina era l'evolució per tecnologies, la que vam decidir nosaltres, que havien d'anar creixent fins al 2050 per poder fer possible que en aquesta data tinguéssim el 100% renovable. Tenim una part d'eòlica terra ferma, una part d'eòlica al mar, una part de solar fotovoltaica, solar termoelèctrica, biomassa, geotèrmia i un petit increment de la petita hidràulica. I aquest és l'escenari de sortida ràpida on podeu veure que arribem al mateix objectiu el 2050, però accelerant la penetració fins al 2030. Per què vam fer les dues coses? Doncs perquè els costos són diferents. Una cosa és voler invertir molt de bon començament per poder arribar a xifres altes i l'altra és repartir-ho més en el temps. Això era el que vàrem decidir. Aquí veieu el pastís de potències que vam projectar, uns 2.700 megawatts fotovoltaics, una central de 550 megawatts termosolar, gairebé 4.000 megawatts d'eòlica, 500 megawatts d'eòlica dins del mar, biomassa, residus, hidràulica, bombeig hidràulic i un petit pic d'importació per moments puntuals on necessitàvem, per condicions desfavorables, haver d'importar, però fixeu-vos que és molt petit respecte a tot l'actual. En total era una potència de 12.000 megawatts. Els elèctrics ens van dir que amb això era impossible cobrir la demanda, nosaltres el que fèiem era combinar això amb polítiques d'eficiència. Evidentment, reduíem la demanda, per tant, milloràvem l'eficiència del sistema, amb la qual podríem cobrir perfectament la demanda. I aquí teniu la taula de costos que vam treballar. Eren costos de publicacions alemanes, amb biomassa, amb euros per quilowatt, els d'inversió avui i els que vam suposar que hi hauria l'any 2050. Aquí teniu la font d'on vam treure això, és una base de dades alemanya, i a partir d'aquests datos vam arribar a les següents conclusions. Aquí podeu veure en negre l'evolució del consum d'energia elèctrica fins al 2050. Ja us hem dit que per complir que el 2020 haguem reduït la demanda, doncs hem de començar per aquesta línia. Nosaltres el que fèiem és extrapolar aquesta línia de que continuaríem augmentant l'eficiència, amb la qual cosa reduint el consum. Per tant, aquesta és la corba de demanda i aquest és el 80% de la corba de demanda. Després, aquí teniu els punts on la corba de subministrament, amb un dels escenaris, l'escenari de penetració ràpida, quan arribàvem al 80% de cobrir la demanda amb renovables el 2030. I després continuava fins a assolir el 2045-46 el 100%. I la de penetració lenta, arribàvem a cobrir el 80% el 2038-2040 i el 2050 arribàvem a tenir el 100% renovable. I aquí teniu en punts el volum de l'inversió, que ho heu de llegir a partir del gràfic d'aquí, amb euros per habitant.
En euros per habitant podeu veure que en l'escenari d'entrada ràpida havíem de començar a invertir quantitats importants a nivell de més de 100 euros per habitant i any, després disminuïa i després tornava al final de tot. Per la de penetració lenta, la inversió era més gradual i fixeu-vos que mai superava els 60 euros per càpita i any. I en línia discontínua teniu el valor mig en els dos escenaris. O sigui que en valors mitjans podríem dir que amb inversions entre 40 i 60 euros per persona a l'any podríem canviar el sistema elèctric a casa nostra. I ens semblava que era una xifra interessant. Llavors, què van fer? Un cop definida la demanda, un cop definit el pastís, un cop definida l'estratègia, van fer una simulació, que és el que us parlava al començament de tot. La simulació ho van fer a partir de l'escenari de sortida ràpida amb un programa de simulació que es diu SimRen, que ens permet simular sistemes elèctrics amb alta penetració de renovables i podent-los dividir per regions, o sigui, regionalitzar el territori. Vam demanar al Servei Meteorològic de Catalunya totes les dades de tots els observatoris, que moltes no serveixen per res, però d'allà en vam seleccionar les que vam considerar que eren sèries coherents i que ens podien servir per avaluar el potencial eòlic i solar dels diferents emplaçaments. I també vam demanar a Red Elèctrica Espanyola que ens passés les corbes horàries de demanda d'electricitat a Espanya per poder modelar la demanda de Catalunya. I aquí teniu els resultats de la simulació que es van fer hora a hora durant un any sencer. A la part de dalt podeu veure la demanda i el consum en negre i a la demanda i a la producció en vermell. Podeu veure que en molts moments tenim més producció que no pas demanda. Aquí a la part del mig teniu el total de fonts renovables variables, fluctuants, i les que són ajustables. Les fluctuants són bàsicament el sol i el vent i les ajustables són la hidràulica, la geotèrmia, la biomassa, etc. Aquí teniu la combinació que es feia en aquesta setmana, que és la 7a setmana de l'any. I aquí teniu cada una de les fonts, la hidràulica, fotovoltaica, vent, solar, termoelèctrica, geotèrmica i biomassa, i els petits moments d'importació, que són petits moments per cobrir valls que no ens cobrien d'altra manera. I aquí teniu el sistema d'emmagatzemament que vam fer servir, que és el bombeig hidràulic, en els moments que bombegem aigua riu amunt o els moments que turbinem aigua per cobrir falles de demanda. I això ho vam fer-ho per totes les setmanes d'un any concret. Aquí teniu la 14, la 21, la 28, la 35, la 42, la 49, i aquí teniu el resum de tot l'any. El resum de tot l'any condensat, podeu veure en negre, en punt negre, el consum i totes les puntes que fa la demanda. És a dir, que en molts moments podríem ser fins i tot exportadors d'energies renovables. Aquest és diguem-ne, la simulació que vàrem fer per desmentir aquest famós mite que combinant les renovables ens quedaríem a les fosques. Doncs aquí demostrem que combinant les renovables no tenim per què quedar-nos a les fosques. Havent vist això, i amb aquesta part ja acabaré, havent vist la part de Catalunya, anem a veure una mica altres zones del món on estan fent el mateix. Tot això neix, tota aquesta anàlisi neix d'un article que va publicar la Maury Lovins a la revista Foreign Affairs a la tardor del 76, on definia clarament dues vies de futur. Estic parlant de l'any 76. Es deia l'estratègia energètica, el camí no emprès. És a dir, el sistema dominant ens portava cap a l'esquerra i ell proposava anar cap a la dreta. A partir d'aquesta anàlisi, molts grups al món han fet propostes. Aquí en teniu una de les últimes de com fer que tot el sistema energètic, no només elèctric, a nivell mundial, pugui basar-se en renovables el 2020. El 2030, perdó. Això es va publicar com a resum en el Scientific American i si busqueu per internet el podeu descarregar l'estudi sencer. Ho van fer dos científics de Stanford, de la Universitat de Stanford. Un altre, més recent, que el van presentar aquest mes de febrer, el BBF va fer una proposta de fer tot el sistema energètic del món amb renovables,
també es pot descarregar per la web, en aquest cas van encarregar amb una consultora, l'Ecofis, aquesta consultora holandesa. També l'Energy Watch Group, que és un grup internacional d'anàlisi energètica, va encarregar a ISUSI, els que ens van ajudar a fer l'anàlisi de Catalunya, una anàlisi dels sistemes energètics al món, i aquí teniu el resultat, el Renewable Energy Outlook 2030, on també es demostra que tècnicament es pot transformar tot el sistema energètic del món basant-se només en renovable. El podeu trobar en aquesta web Solar Mission Possible. A Europa també s'han fet propostes. Aquí teniu la proposta del Rethinking 2050, una visió renovable per tota Europa, amb l'evolució que es proposa del 2020, el 2030, el 2050, cobrir bàsicament tot amb energies renovables, amb els costos evitats que tindríem respecte al sistema actual, és a dir, de no haver d'importar combustibles, amb les inversions que s'haurien de fer amb tot el pastís de les fonts que podríem aplicar, les inversions totals el 2020, el 2030, el 2050, i els costos evitats amb emissions de CO2 a mitjans de segle. I aquí a sobre la quantitat de llocs de treball que podríem generar si emprenguéssim aquesta via, cosa prou interessant amb la situació actual. Aquest és l'estudi, el podeu també descarregar via internet del web Rethinking 2050 EU, i aquest estudi va ser patrocinat per tot el conjunt d'associacions de la indústria d'energies renovables, de la biomassa, de l'eòlica, de la solar, de les diferents tecnologies. Alemanya, que és un país pioner en tots aquests anàlisis, ja fa molts anys, el Parlament, el Bundestag, fa encàrrecs, són les enquestes que fa, per definir escenaris de cara a quines polítiques s'han d'implementar en el futur. Aquí us en presentaré un o dos d'escenaris d'aquests, que són els que hi ha vigents actualment, amb tota la quantitat d'energies renovables que es podria tenir o que es preveu tenir el 2050. Això era abans de l'accident de Fukushima. Probablement aquests escenaris s'acceleraran després de l'accident de Fukushima. Aquí teniu molts d'aquests escenaris, un altre, el Laser Scenario, d'un estudi que també es va encarregar a Alemanya el 2008, i avui és curiós perquè totes les institucions científiques d'Alemanya estan elaborant escenaris 100% renovables, cosa que fa 2 anys era impensable perquè moltes d'aquestes institucions criticaven en els que els feien. Doncs avui pràcticament totes no n'hi ha cap que no hagi publicat el seu escenari de com transformar el sistema energètic alemany. I a Alemanya no només hi ha això, sinó que per fer possible aquests escenaris a nivell nacional, doncs hi ha moltes regions que ja s'han imposat aquests objectius de 100% renovables. Aquí teniu un mapa de fa un any de regions que ja tenien o estaven en camí de tenir un sistema energètic renovable al 100%. Fins i tot el Japó té un escenari d'aquests, que bé que li hagués servit si haguessin tancat les nuclears. Aquí ho teniu, és una web que es diu Energy Rich Japan, i analitza com, també és una anàlisi feta amb simulació amb la mateixa metodologia que hem fet servir nosaltres, on podeu veure com simulen el sistema elèctric amb totes les fonts disponibles al Japó. Vol dir que demostra que inclús una illa altament poblada, altament industrialitzada, pot disposar d'un sistema elèctric 100% renovable. I fins i tot als Estats Units. Als Estats Units hi ha una proposta, el Carbon Free and Nuclear Free, que és un mapa de ruta per una política energètica als Estats Units, on també fa les seves propostes per alliberar-se dels combustibles fòssils i alliberar-se del jou nuclear. Si voleu més informació d'escenaris tots aquests, a la web energiasostenible.org estan linkats molts d'aquests i molts que en van sortint, que els podeu trobar per internet. Per tant, Catalunya podríem ser-ho sempre que hi hagi voluntat política, i aquesta voluntat política només hi serà si la societat fa pressió, única i exclusivament, perquè si no els polítics que tenim van per altres camins que no són els que la societat vol. Gràcies.
I owe my career to nuclear power. In Canada, I took a postgraduate degree in nuclear physics, but I knew nothing about nuclear power. I knew about the beta ray spectrum of iridium-192, and that was not enough. I dropped nuclear physics and spent nearly a decade trying to find something else. Then, in the late 1960s, something called the environment burst into my life. Suddenly I was concerned about everything: air pollution, water pollution, waste management, resources, land use, and what came to be called energy. I became editor of the first environmental magazine in the United Kingdom. In June 1972, I attended the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm and helped to publish the first ever independent conference newspaper with colleagues from a new organization called Friends of the Earth, or FOE. A month later, I joined the staff of FOE in London. FOE invited me to Washington, D.C. The U.S. Atomic Energy Commission, then one of the most powerful agencies in the U.S., was holding hearings about the safety of nuclear reactors, the American water-cooled reactors. FOE published a newspaper about the hearings and about many other aspects of nuclear power. I researched and wrote a 2,000-word article every 2 days. My nuclear physics degree meant that I spoke the language, but I was learning the engineering hour by hour. And what I learned was far from reassuring. Back in the United Kingdom, I wrote an article for the New Scientist magazine about the possibility of a major accident in a water-cooled reactor. You can find the article on my website archive that Pep just mentioned. It makes alarming reading, considering that it was written 40 years ago, especially after the events of 11 March in Japan. In 1973, the UK electricity authorities announced that they proposed to abandon UK gas-cooled reactor designs and build American water-cooled reactors. A furore ensued, with FOE and me in the thick of it. Within a matter of weeks, I had become Friends of the Earth's UK first energy campaigner, specializing in nuclear power. Although FOE's original concern had been with safety, we gradually began to realize that all was not as advertised with nuclear economics either. We had all heard the quote from the then chairman of the U.S. Atomic Energy Commission that nuclear power would produce electricity too cheap to meter. The UK authorities were claiming that their nuclear plants already produced the cheapest electricity on the system. But the numbers did not add up. When Penguin Books commissioned me to write my book, Nuclear Power, again, which Pep just mentioned, I included a chapter I called Nucleonomics to indicate that whatever it was not economics as we otherwise understood it. The most recent edition of Nuclear Power, which was published a week before they blew up Chernobyl, is now available as Pep says, as a free download on my website. Although it's now 25 years old, the book gets downloaded, well, it was getting downloaded more than 2,000 times a month, and since Fukushima, it is being downloaded more than 3,000 times a month. Because what it says is still relevant, maybe more so. The economic evidence began to mount up. In the US, home of the water reactors, the surge of orders that had happened in 1973 and 1974 abruptly faded. After 1978, no US electricity company ordered any further nuclear plant.
They were becoming far too expensive. They cost too much and took too long to build, and many didn't even work properly. Every plant ordered after 1974 was subsequently abandoned, some when more than 95% completed. People would frequently ask us, if not nuclear power, what? We would answer, if not nuclear power, not nuclear power. We meant that if governments did not divert so much time, effort, and money to nuclear power, other better options would have more chance. Nuclear advocates thought and think that every nuclear question is yes or no. Do you do this nuclear thing or not do this nuclear thing? Even in the 1970s, we knew that the question was really either or. Do you do this nuclear thing or do something else, something better, instead? Even in the 1970s, we were promoting other, better ways of generating electricity and delivering energy services. That was to become a dominant theme. The inadequacy of nuclear power impelled us to think ever harder about what might be better. In the mid-1970s in the United Kingdom, however, our attention was preoccupied not with reactors, but with reprocessing and the plutonium-fueled fast breeder reactor. Many of you are too young to remember this, but at the time, this was the dominant vision of the nuclear future for our entire planet. It was endorsed by governments everywhere. It was lavishly supported with taxpayers' money. It made nuclear waste management, which was already a daunting problem, effectively insoluble. It meant shipping plutonium, nuclear weapons material, all over the planet by the hundreds of tons. The whole package scared me. It still does. The book I wrote about it, called The Plutonium Business, is by far my darkest book. But if you're interested, you can find it too as a free download on my website. Fortunately, after 4 decades of effort and many billions of dollars, pounds, marks, yen, public money in many countries, both oxide fuel reprocessing and fast breeders proved to be a technical challenge too far, frighteningly expensive, precariously unreliable, creating far more problems than they solved. Yet even now, nuclear proponents advance these ideas all over again. Just last month, just in March this year, a former chief scientist to the United Kingdom government published a report advocating that we restart reprocessing and using plutonium fuel in the United Kingdom all over again. I sometimes think these people live in a different universe. In March 1979, we were at hearings in Germany on an international panel reviewing German plans for reprocessing and plutonium when 3 Mile Island took us all by surprise. Most of us had almost forgotten reactor safety as a nuclear issue. Many commentators now claim that the 3 Mile Island accident stopped nuclear power in the United States. They're wrong. U.S. electricity companies gave up on nuclear power for economic reasons at least a year before 3 Mile Island. But 3 Mile Island didn't help. Its costs underlined the extreme risk, the financial risk, posed by nuclear power. However, undeterred by 3 Mile Island, the then new United Kingdom government of Mrs. Margaret Thatcher later that same year once again proposed a program of U.S. water-cooled reactors.
We continued to challenge the claims of these nuclear advocates, especially about the economics, and after a long-running hearing, to no one's surprise, the government gave the go-ahead for the first pressurized water reactor in the United Kingdom. Then the Soviet operators blew up Chernobyl 4. Cesium-137 from Chernobyl reached North Wales in the United Kingdom. Today, 25 years later, Welsh sheep farmers still have to test their stock for radioactive contamination before they can take it to market. The free market ideology of the Thatcher government soon collided head-on with nuclear economics. The government announced plans to sell the state-owned electricity system to private investors. In English, we call that privatization. To the chagrin and embarrassment of the government, financiers in the City of London declared that if the nuclear plants were part of the sale, private investors would not buy it. They did not like the risks, the uncertainties, and the long-term liabilities of nuclear power. By that time, mainstream investors were saying what my colleagues and I had been saying for 15 years. The government was forced to remove the nuclear plants from the sale. I was delighted and relieved. I had become bored with the sound of my own voice, reiterating the same arguments over and over again for nearly 2 decades. I was eager to move on to more interesting, more positive work, and soon thereafter I did. My concern about nuclear power had long prompted me to seek out and promote more acceptable alternatives. I now found myself immersed in electricity itself as a policy issue. Something exciting was starting to happen with electricity. For more than a century, electricity all over the world has been based on the same technical model: large, remotely sited central station generators produce electricity and send it out to users over networks of wires, including long, high-voltage transmission lines. Most of the large central station operators function either, large station generators operate either intermittently or at only partial load most of the time. The central station generators that use fuel waste 2/3 of the fuel energy before it even leaves the plant. The system necessitates long lines of network in which line losses cost another significant fraction of the energy flowing. The configuration, the arrangement, is inherently vulnerable to disruption by mishap or malice over a wide area and almost instantaneously. It can shut down an entire country in a couple of minutes. It assumes that every load is essentially equivalent, requiring the same high quality of electricity. So the system produces and delivers this high quality electricity, and then we use it for undemanding services such as heating and cooling. The generators are almost all thousands, more often millions of times larger than most of the loads on the system. Most of the loads are inherently intermittent or variable. We turn them on and off or up and down. But the system's large fuel-based generators are inherently inflexible. The most extreme example of this traditional electricity is, of course, nuclear power. The mismatch is so complete you'd think we'd planned it that way. And we've been doing this for a century. Yet probably the single worst feature of this arrangement is that the rest of the system is selling us electricity by the measured unit. The more you and I use, the more revenue for the seller. The seller, therefore, wants you and me to have inefficient lamps, inefficient motors, and other inefficient user technology. This perverse incentive to poor overall system performance has persisted ever since the invention of the electricity meter some 125 years ago.
By the 1990s, as I struggled free of nuclear entanglements, traditional electricity was already long overdue for change. By that time, an additional and progressively more alarming factor was the realization that human energy use is disturbing the climate of the planet. Changing the way we produce and use electricity seemed to be a good place to start. In the early 1990s, I began work on a book I was going to call Transforming Electricity. Then I had a bad fall at my home that put me out of action for nearly 2 years. It proved, however, to have one beneficial effect. Early drafts of Transforming Electricity had talked about all the exciting innovations in electricity that might happen. By the time I was able to return to work on the book, the innovations were already happening. Instead of mere possibilities, the book was able to describe real, practical examples of innovative electricity, not just hypothetical, but actual. Transforming Electricity was written for general readers. Didn't sell them many copies. To my surprise, however, many people in the electricity industry bought it. My friends explained why. Electricity, they said, used to be managed by engineers. Since privatization and liberalization, however, it is now being managed by lawyers, accountants, and stockbrokers. They bought my book, said my friends, to find out how electricity actually works. By the time Transforming Electricity appeared in 1999, developments were speeding up. The more you think about electricity, the more possibilities you find. I tried repeatedly to draft a book to take the analysis further, but I kept underestimating how far the transformation might beneficially run. I had to keep redrafting and redrafting to work out the implications. We are already seeing dramatic changes in the type, scale, and number of generators on an electricity system. Many more generators, much smaller and more numerous, much closer to users, often on the same site or nearby. We are also going to see similar changes in networks, their configuration and operation. That in turn means changes in the technical operation of the system, especially as information and control technology allow generators and loads to communicate actively and directly with each other instead of through a dispatcher. However, changes in technical operation also imply and indeed require changes in management of the system, not just moment to moment and day to day, but extending through business and business relations, investment, and even ownership of system assets. A fundamental reorganization of every aspect of electricity in human society, including the way we think about it. Once you start thinking hard about nuclear power, your thinking can carry you a long way, much farther than you might originally have expected. It doesn't even stop with electricity. After 8 years of work, I at last succeeded in completing a book I called Keeping the Lights On, with a subtitle, Towards Sustainable Electricity. The UK and other countries were by now promoting what they called an electricity market. This so-called market tries to treat electricity as though it were a commodity like natural gas. But the UK has thus far tried 3 times to organize its electricity market, and all 3 attempts have failed miserably to meet the criteria that were set down. The UK is now trying yet a 4th time for electricity market reform, and this latest version is complicated and convoluted with so much government intervention it hardly qualifies as a market at all. Many people, including me, suspect that this latest consultation is mainly a smokescreen to disguise another huge subsidy for new nuclear power. The big international electricity companies that own the UK systems
have been saying for years that they want to build new nuclear plants in the United Kingdom, but they are not putting their money where their mouth is. They are waiting until they know that they can put their hands deep into UK taxpayers' pockets, including mine, when they need to. In any case, my book, Keeping the Lights On, challenges the whole idea of electricity as a commodity. It's not a commodity. You can't store it and withhold it from the market until you get the price you want. Electricity is a process. It's a process happening in technology. And indeed, without technology, electricity as we use it doesn't even exist. That much is already clear. What is now becoming equally clear is that this word process applies not only to electricity in particular, but to energy in general, to energy use in general. My current project, which I hope will become another book, is called Managing Energy, Rethinking the Fundamentals. My website already includes 3 working papers exploring the implications, and the first, which you might enjoy, is quite short. It's called Managing Energy Wrong, which is what we do. Human energy use of every kind is also a process. It's a process in technology, and what matters most is the technology. The buildings, the fittings, the appliances, vehicles, and other user technology that deliver the services we actually want. To focus as we do on what we call energy policy in this so-called energy market, on commodity fuel and metered units of electricity, misses the most important part of our energy systems, the user technology and user infrastructure. The key competition is not between suppliers of electricity or fuel. It is between fuel and user technology. The better the user technology, the less fuel it needs to deliver the service. Don't call this energy efficiency or even fuel efficiency. What matters is not how well the technology uses fuel, which is what energy efficiency or fuel efficiency is. What matters is how well the technology delivers the desired service, what I personally like to call energy performance. For almost any user technology, the available room for improvement is substantial. For buildings alone, it's vast, as study after study has long confirmed. However, today's energy companies, fuel and electricity companies, still make their money by selling fuel or electricity by the measured unit. The more they sell, the more their revenue. It is in their interest for the rest of us to use technology with mediocre performance, requiring us to buy and pay for more fuel and electricity. This simple, perverse incentive is the biggest single obstacle between us and a more secure, healthier planet. We need to change the ground rules so that the companies become true energy companies, making money by upgrading and improving everybody's buildings and other user technology. Energy business should become more and more a matter of investment not only in yet more supply technology, but also and preferentially in continually improving user technology. It also means transforming company business plans accordingly. In the UK, for example, the government has now endorsed a concept they call the Green Deal, in which investment in improving your clients' buildings and other user technology is linked to the buildings themselves, rather than to whoever happens to be in the building and using it. This means that even if the owner of the building or the user of the building changes a fuel supplier, the original investor, the original investing supplier, still gets a return on the investment as long as the building is in use. This creates mutual benefits, both for the company with a very low risk and guaranteed return on an investment,
and of course for the user with lower electricity bills and lower gas bills. Governments themselves are major energy users. That should give them the incentive to take the lead and show the way as enlightened and demanding customers for this new form of energy business. Two of the most urgent issues now facing policymakers, energy security and climate change, arise primarily because of society's dependence on fuel. Not energy, but quite specifically fuel. A low-carbon future means a low-fuel future. The first way to reduce our use of fuel is to boost energy performance. The second way starts by recognizing that human society uses two different kinds of electricity. One we generate using the stored energy in fuel, such as coal, natural gas, or uranium. The other we generate using technology which will convert natural ambient energy, such as hydro, wind, photovoltaic, solar thermal, wave, tidal, geothermal, into usable electricity. This electricity does not use fuel. Most people call it renewable, as we've heard today, but I actually prefer to call it infrastructure electricity, because it is created and delivered by the function of infrastructure assets, physical assets, not by combustion or any other reaction. Once the assets are in place and functioning, whenever the natural ambient energy is available, the infrastructure converts it into electricity for us to use however we wish. Using fuel the way we do threatens the security of our energy services and the climate of the only planet we have. Of all the ways we use fuel, generating electricity is the easiest to change. To get reliable, more universally available, and sustainable electricity services, we should be aiming to move as rapidly as possible away from fuel-based electricity to infrastructure electricity for every feasible application all over the world. It will not happen rapidly, but it might happen more rapidly than many now expect. A coherent vision of a low-carbon, low-fuel future led by innovative electricity looks ever more appealing. My overriding concern for decades about nuclear power has been its opportunity cost. Let's not let the false promise of nuclear power deny us the real promise of innovative electricity for a healthier, more stable planet. Muy gracias. Para explicaros qué es la Fundación, pues yo me voy a remitir a la última imagen que Pep ha transmitido. Decía que para conseguir el 100% renovables en Cataluña era necesaria la voluntad política y la voluntad social. Nosotros representamos esa voluntad social, o queremos o aspiramos a representar esa voluntad social, porque yo personalmente, y esto os puedo asegurar que me cuesta mucho decirlo, desconfío profundamente de la voluntad política. Y la Fundación Renovables se constituyó, nos legalizaron en diciembre, o sea, somos absolutamente ya no jóvenes, somos niños, unas criaturas. Y maduramos esta idea en la primavera del año pasado pensando que, como producto de la crisis, el Gobierno ha frenado las renovables. Ahora explicaré cómo y de qué manera. Y hemos perdido las renovables, seguramente el favor de la opinión pública, por esa campaña absolutamente terrible de todas las energías convencionales, por llamarlo de alguna manera, y teníamos que reaccionar. Y pensamos que esa reacción tenía que venir por parte de la ciudadanía. Y en la Fundación Renovables tenemos no sé, esta mañana lo decía, una cualidad y un defecto a la vez, y es que solo nos representamos a nosotros mismos.
a las personas que somos socios de la Fundación. Detrás de nosotros, no sé si por suerte o por desgracia, yo creo que ahora por suerte, el problema es que no tenemos un duro, pero detrás de nosotros no hay ningún patrocinador, ninguna empresa, ningún sector, nos representamos a nosotros mismos. Esto, pues, a mí me parece una cualidad inmensa, pero solamente nos podemos fortalecer teniendo socios, representando a esa sociedad civil que es la que tiene que reclamar en este momento el cambio de modelo energético en este país. Y yo os lo pido por favor, pero simplemente deciros que es que la voluntad que queremos representar es la de la ciudadanía. Y ahora mismo el modelo energético o se cambia desde abajo o no se va a cambiar. Bien, quiero hablaros de la Fundación, pero quiero hablaros de las renovables. Y me gustaría hablaros mucho de energía nuclear también, pero solamente voy a decir una cosa, porque en Madrid, a partir del 11 de marzo, pues la pregunta que nos hacían a muchas personas era, pero bueno, ¿se puede sustituir la energía nuclear? ¿Se puede vivir sin energía nuclear? Y claro, yo me refiero al caso de España, decía, pues sí. Y yo di un dato en público que nadie ha rebatido y que, bueno, pues alguien puede decir que es algo demagógico, pero bueno, es un dato que hace 8 años no se podía presumir de él. La punta de la demanda eléctrica en España en el año 2010 han sido 44.000 megavatios. La potencia instalada en el año 2010 han sido 103.000 megavatios. Sí, en España hay un exceso de generación. Si tenemos en cuenta que la potencia instalada de origen nuclear son 7.000 megavatios, incluso aunque se me pueda acusar de demagogia, lo que sí quiero deciros es que el índice de cobertura, que se llama eso, para cubrir la demanda eléctrica en este país, está más que garantizada. Se cerró la central nuclear de Zorita y no pasó nada, no se cayó el sistema, no hubo apagones. Ahora yo creo que todos los propietarios de ciclos combinados están deseando que se cierre Garoña, porque no va a pasar nada. Es decir, este dato que os sirva de referente, porque cuando os digan, bueno, es que la nuclear es base, es que si no hay nuclear se nos va la luz en casa, es mentira, es una de las muchas mentiras que el sistema eléctrico ha puesto encima de la mesa para frenar las renovables. Bien, pero las renovables en este país han sido un éxito. A pesar de todos los problemas, ha sido un éxito. Y yo voy a hacer un comentario sobre el balance eléctrico que se presentó en el Ministerio, no, en Enerclub, también este mes de marzo. El balance eléctrico, es decir, bueno, ¿qué ha pasado en España en el año 2010 en energía? Bueno, pues las energías renovables han sido la primera fuente de generación eléctrica. Las renovables en España han generado el 32,6% de toda la electricidad. Somos la primera fuente de generación eléctrica. Seguramente que es récord mundial. Y además, que es donde vienen las tensiones, este 32,6% están desplazando a otros porcentajes fundamentalmente de ciclos combinados, de tecnologías convencionales, llamemos, pero fundamentalmente gas. Esto ha sido un éxito, y ha sido un éxito por dos cosas. Por las empresas que han invertido, que le han echado narices para invertir, arriesgarse en las inversiones en renovables, y por el sistema de primas, tan criticado, pero por el sistema de primas. Eso ha hecho, por ejemplo, que seamos el primer país europeo en energía eólica. Somos el país que más energía eléctrica produce con la eólica en toda Europa. Y el país seguramente que más porcentaje de cobertura de la demanda eléctrica tiene con energía eólica. Pero yo os invito a hacer una reflexión histórica. Hace 5 años era el 2005. A nosotros nos llamaban locos cuando pedimos 20.000 megavatios de potencia instalada de energía eólica. A mí me llaman loco. Javier, vas a destrozar el sistema. Esto no cabe, es imposible. Es imposible. Esa frase se me quedó clavada. 5 años después, tenemos ya más de 20.000 megavatios eólicos instalados y más de 4.000 megavatios fotovoltaicos instalados. Y lo más maravilloso, en la red. Están todos conectados en la red. Seguramente no hay país del mundo que tenga tanta renovable conectada a la red. Y no ha habido apagones, no ha habido un desastre, a nadie se le ha ido la luz por este fenómeno, y encima se ha creado una industria nacional con tecnología nacional que encima se exporta, entre otras cosas porque tiene que exportarla porque aquí ya no la puede hacer. En 5 años las renovables han madurado más, por ejemplo, que la energía nuclear en 50 años. Cuando hablamos de diseño de centrales nucleares, estamos de diseños de los años 60.
Diseños obsoletos, que es como jugar a la ruleta rusa. Y cuando hablamos de renovables estamos hablando de un cambio tecnológico que ha pasado en 5 años. En 50 la nuclear está con la tecnología de 1960 y las energías renovables estamos ahora mismo protagonizando en todo el mundo el cambio tecnológico del siglo XXI. No se puede estar en el siglo XXI con tecnologías energéticas del siglo XIX y del siglo XX. Esto es como Jeremy Rifkin califica la tercera revolución industrial con las energías renovables. Bien, pero es que en ese balance energético que hacía el Enel Club, uno de los ponía encima de la mesa los beneficios ya de las renovables. Por ejemplo, decía que gracias a ese incremento de la potencia renovable y de la producción renovable en el año 2010, las emisiones de CO2 se han reducido un 20% en el sistema eléctrico. Es decir, a más renovables se reducen las emisiones de CO2, con lo cual, algo que nadie dice, porque en este país ha desaparecido de la agenda política el CO2, desde las cumbres de Copenhague y de Cancún. Pero las renovables son el instrumento más eficaz para reducir las emisiones de CO2. Y ahí hay un dato, el 20% de reducción de emisiones en el sector más contaminante, que es el sector energético. Y ha pasado otra cosa maravillosa, y esto aquí en Cataluña os tiene que sonar mucho mejor. Y es que se ha mejorado en 3 puntos la dependencia energética. Es decir, gracias al consumo de renovables, como sabéis, el sol no viene de Nigeria y el viento no viene de Argelia. Con lo cual, cada kilovatio que consumimos ahorramos importaciones de gas y de petróleo. Al incrementarse la potencia renovable y la producción renovable, hemos mejorado nuestra independencia energética nacional en 3 puntos. Esto no lo ha conseguido nadie, ni el carbón, ni el gas, ni el petróleo, ni la nuclear. Es más, debéis de saber que 2/3 partes de nuestro déficit comercial lo representan las importaciones de gas y de petróleo. Las importaciones de gas y de petróleo el año pasado fueron 34.500 millones de euros. Y si el déficit comercial el año pasado fueron 52.000 millones de euros, supone que 2/3 partes de lo que pagamos en nuestro consumo energético es déficit comercial. Esto, evidentemente, es algo de lo que nunca se habla, pero que hay que conocerlo, porque este es el coste energético más importante que tenemos, las importaciones energéticas, no las primas de las renovables. Si las primas de las renovables han sido 5.000 y pico millones de euros en el año 2010, las importaciones energéticas han sido 34.500 millones. Sacar la proporción. Pero ha habido otro dato muy negativo, y es que ha empeorado la intensidad energética. Somos derrochadores de energía. Y es muy grave el tema. El dato es el siguiente. La intensidad energética, es decir, la energía que necesitamos consumir para nuestra economía, para producir nuestros bienes y servicios, se ha incrementado el año pasado en un 2,4%. Lo grave no es el porcentaje, es que el PIB ha crecido, no recuerdo si es menos un 0,5 o menos, es decir, el PIB cero. Bueno, por la intensidad energética ha subido un 2,4%. Es un dato positivo, dirán algunos, porque dicen, claro, ha mejorado la actividad económica, sectores consumidores de energía vuelven otra vez a funcionar y entonces se incrementa el consumo de energía, se incrementa la intensidad energética. ¿Pero qué quiere decir esto? Que seguimos con el consumo de energía desconectado del PIB, es decir, crece más el consumo de energía que el PIB. Esto quiere decir que estamos derrochando energía. Esto quiere decir que no hay políticas de ahorro y eficiencia energética. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, por la regulación. No hay ninguna regulación que se tome en serio el ahorro de energía y la eficiencia energética. Son todos planes que yo los califico del Día de la Marmota, esa famosa película. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Yo propongo todos los años medidas de ahorro de energía que no voy a cumplir y al año siguiente las vuelvo a proponer. Como la memoria en este país es muy escasa, nadie se acuerda. Pero muchas medidas de estos planes de la primera semana de marzo, muchas de esas medidas estaban ya escritas en el año 2003 y se repitieron en el año 2004, se repitieron en el año 2007, se repitieron en el año 2008 y en el 2009. Iros a la hemeroteca a recogerlas. Yo lo he hecho, lo he hecho el ejercicio. No hay regulación a favor del ahorro de energía y lo que está claro es que las compañías distribuidoras, nos guste o no nos guste, a nosotros nos duele mucho, lo único que quieren es facturar cada vez más al consumidor.
Jamás veréis todavía a ninguna compañía distribuidora que os diga, oiga, le voy a inventar o le voy a vender un método para que usted reduzca su factura al año en un 1%, un 2%. No lo veréis. Yo espero que las directivas europeas nos obliguen a ello. ¿Qué ha pasado? Pues que en el año 2008 hubo una crisis financiera en todo el mundo, como os acordaréis, pero nadie dice que la crisis financiera, o sea, esa bancarrota de las finanzas americanas, se originaron por la subida del precio del petróleo, que empezó en el año 2004. Y dio lugar a la subida, a la subida de la inflación, a la subida de tipos y al problema de las hipotecas basura. Pero es que en el año 2011 nos hemos encontrado con lo mismo. En el año 2011, sabéis todo lo que está pasando en el Magreb y en Oriente Medio, y inmediatamente ¡pum!, ha empezado a subir el precio del barril. El Fondo Monetario Internacional el otro día, la Agencia Internacional de Energía, el Banco Central Europeo están diciendo, señores, la recuperación económica tiene un riesgo por la subida del precio del barril. Aquí en España ya lo estamos sufriendo y seguramente va a ser la causa que más retrase la recuperación económica en este país. Ya ha llegado lo de Fukushima. Y lo de Fukushima, pues ya he dicho alguna cosa sobre ello, pero plantea un problema. Y es que si leéis atentamente la prensa, yo estoy muy preocupado porque Fukushima puede traer una consecuencia muy negativa, y es que se incremente el consumo de hidrocarburos, de gas y de petróleo. De momento lo que está pasando es que están subiendo los precios. Ha subido el precio del gas un 15%, me parece, ha subido el precio del petróleo, ya sabéis, por los 120 y tantos dólares, y es muy posible, vamos, posible no, Japón y Alemania, es posible que empiecen a pensar en sustituir energía nuclear por gas. Aquí en España no os digo la importancia que puede tener esto. ¿Y qué ha pasado en la política sobre las energías renovables? Bien, pues en el año 2010 partimos de un mix energético que se mandó a Bruselas, el famoso PANER, que recordaréis, donde el Gobierno español establece un objetivo de consumo de energías renovables del 22,7% para el año 2020. A mí me pareció insuficiente, pero bueno, era una buena base de partida. Se arrepienten. Y en la subcomisión del Congreso, en diciembre del año 2010, ese objetivo lo reducen al 20,8%. Supone aproximadamente unos 10.000 megavatios menos de energías renovables, de potencia instalada. Pero el dato más grave no es ese. El dato más grave es que ese mix energético sobre el que se está haciendo el PER, el Plan de Energías Renovables, reduce prácticamente las tecnologías solares a la mínima expresión. Prácticamente a partir del año 2013 no va a haber más objetivos de termosolar. La fotovoltaica se ha reducido. Imaginaros, Alemania ha hecho 6.000 megavatios el año pasado. El objetivo para España son 250 megavatios al año de fotovoltaica. Es prácticamente reducir la fotovoltaica a nada. Tecnologías como la eólica marina, a mí esto me parece una vergüenza, os lo digo sinceramente, la eólica marina en España se ha reducido de 3.000 megavatios que se habían propuesto a principios del año 2010 a 500 megavatios para el 2020. Esto es como decir, sinceramente, que no quieren que haya energía eólica marina cuando es la tecnología puntera en toda Europa. Nosotros, que somos el primer país eólico de Europa, nos vamos a quedar a la cola en eólica marina. Y luego ya tecnologías que son muy importantes por lo que ha dicho Patterson. Las tecnologías como la biomasa, la solar térmica, la geotermia, son las tecnologías, la fotovoltaica también, son tecnologías que van a estar en las ciudades. Se van a desarrollar en las ciudades. Los nuevos desarrollos urbanos han quedado reducidas a la nada. Y sobre todo, lo más importante, y esto veo eólicos aquí delante y lo están sufriendo, la incertidumbre regulatoria es total a partir del año 2012. Esto es como los incas han dicho que el mundo se acaba en el 2012, cuando lo único que hay son elecciones generales. Pero en el 2012, la regulación de todas las tecnologías prácticamente terminan en el 2012. Es decir, a partir del 2012 no hay ninguna regulación para que el inversor que quiera invertir en eólica o en fotovoltaica, en termosolar, en cualquier tecnología, sepa a qué atenerse. Prácticamente el freno que se ha puesto es un freno total. Yo, con este repaso, voy a ir terminando porque me parece que os estoy aburriendo un poco. La Fundación Renovables estamos planteando una serie de propuestas y yo las voy a enunciar porque más que propuestas para mí son principios. Y para mí son principios que me gusta mucho decirlo éticos. Hay que empezar a hablar de la ética de la energía. Y la ética de la energía, amigas y amigos, es algo muy sencillo.
en palabras más filosóficas, más profundas, es la solidaridad intergeneracional. Que eso quiere decir simplemente que nosotros no podemos dejar los problemas energéticos de este momento, dejárselos o cargárselos a las futuras generaciones. El tema de la energía nuclear es una vergüenza desde este punto de vista. Pero lo que no podemos hacer es que si tenemos ya la tecnología disponible para cambiar un modelo energético basado en esas tecnologías, lo que no podemos es dejar ese problema a las generaciones venideras. Lo mismo que pasa con los residuos, pasa con las renovables. Si nosotros podemos cambiar el modelo energético, no dejemos esa tarea a las próximas generaciones. Y esto tiene mucho que ver con el cambio de patrón de la economía. Las energías renovables son fundamentales para cambiar el patrón de la economía. ¿Por qué? Porque son una nueva especialización productiva. Y un país que tiene una especialización productiva basada en el monocultivo de los servicios, la construcción, lo que queráis, necesita nuevas especializaciones productivas. Y las renovables son seguramente la mejor. ¿Por qué? Porque pueden crear muchísimo empleo. Las renovables introducidas en la edificación y en el transporte son un yacimiento de empleo espléndido. Y ahí se unen dos cosas, el cambio de modelo productivo y el cambio de modelo energético. Y esto os lo resumo en una frase. En el mundo ya no se compite por la nuclear, no se compite por los ciclos combinados. En el mundo, el año pasado explotó una central de ciclo combinado en Estados Unidos. No he dicho nada. En el mundo, y lo que más le preocupa a Estados Unidos ahora es su competencia económica con China por las renovables, no por la nuclear ni los ciclos combinados, por las renovables. Porque Obama lo dijo, el que lidere las energías renovables liderará el mundo, él lo sabe. Pero esto es una cuestión de visión estratégica y esto es hablar, por eso decía lo de los políticos. Visión estratégica es lo que se necesita para la energía. La segunda propuesta que planteamos desde la Fundación es que hay que ser más ambiciosos en los objetivos. Nosotros creemos que ese 22,7% que se mandó a Bruselas puede llegar al 30%. España puede tener perfectamente al alcance de la mano un objetivo del 30% de consumo final de renovables en el 2020, un 30% de ahorro de energía, de consumo de energía en el 2020 y un 30% de ahorro de emisiones de CO2. Insisto en el CO2, me gustaría hablar mucho del CO2, pero ha desaparecido de la agenda y es un escándalo. El CO2 va a ser la futura crisis energética, va a venir de la mano del CO2, porque a partir del año 2012 el CO2 va a haber que pagarlo. No se van a regalar los derechos de emisiones, sino va a haber que pagarlos. Tercera propuesta, esta es importantísima. Se habla de que va a salir una ley de eficiencia energética de energías renovables. Bien, ha pasado ya el tiempo de esa ley. Ahora estamos en el tiempo de la transposición al ordenamiento jurídico nacional de las directivas europeas de renovables y de eficiencia energética de edificios. Y cualquier ley que no contemple la transposición al ordenamiento jurídico nacional de esas dos directivas será una pérdida de tiempo. Insisto en estas dos directivas. Estas dos directivas están señalando ya por dónde debe de ir ese cambio de modelo energético de nuestras sociedades, fundamentalmente en las ciudades y en el transporte. La cuarta propuesta es una propuesta que ha hecho la Fundación y, sorpresa, ha sido recogida en este proyecto, por lo que hemos visto en los borradores, en ese proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables. Y nosotros la llamamos la corresponsabilidad en que el coste de las renovables tiene que ser asumido no solamente por el consumidor eléctrico, sino por todos los consumidores. Los beneficios de las energías renovables, que son reducción de las importaciones y de las emisiones de CO2, no solo afectan al consumidor eléctrico, sino al que coge el coche, al que enciende la calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta que los periodistas, que son más listos que todos nosotros, pues la han identificado con otro impuesto. No planteamos un impuesto. Planteamos que los actuales impuestos se apliquen de manera más equitativa y equilibrada. Quiere decir esto lo siguiente. La fiscalidad ambiental, la actual, la que existe ahora mismo, simplemente tiene que modificarse en el sentido de que hay que penalizar al que más consuma y al que más emisiones emita, y hay que incentivar al que más ahorre y al que menos emisiones de CO2 emita. Esto es un principio clarísimo, sin embargo, es tabú. La ya penúltima propuesta, tiene que haber una planificación energética integral. Siempre cuando hablo de planificación, en algunos sitios dicen, joder, te van a llamar comunista. No, la planificación energética es un concepto económico
Y es que la energía no es una política cortoplacista. Eso es lo que entiende en la política. La política solo se hace de 4 en 4 años. La política energética hay que diseñarla por décadas. Y eso se hace con una planificación donde se internalicen los costes de todas las fuentes y se aplique este principio que he descrito antes de solidaridad intergeneracional. Y ya la última propuesta es que, bueno, este país parece ser que se ha decidido a ir contracorriente. Lo que necesita, si tenemos la tecnología, que ya es posible avanzar mucho más rápidamente en una mayor cuota para las energías renovables, lo que no podemos hacer es seguir primando al carbón, al gas y a la nuclear. Y yo quiero poner un ejemplo. Este año nos han recortado a los fotovoltaicos 740 millones de euros. Y yo decía, bueno, pues si esos 740 millones se los han, digamos, quitado a los consumidores, es decir, el consumidor se ahorra ese dinero, pues bueno, dentro de lo malo, ¿qué le vamos a hacer? Es que esos 700 millones se los han dado al carbón. Y claro, pues el carbón emite CO2, etcétera, etcétera. Volvemos a las tecnologías de la primera revolución industrial. Y yo creo que no podemos ir a contracorriente por una razón, porque la energía está cambiando el mundo entero. Y yo creo que nada va a frenar ese cambio en el mundo. Si no nos subimos en esa ola de las renovables, del cambio de modelo, seguiremos otra vez dejando pasar una vez más en nuestra historia una oportunidad más. El éxito de las renovables, con esto ya termino, Pep, se ha basado en 3 principios, que para mí también son casi más principios éticos que otra cosa. En la valentía de muchos empresarios, de muchas personas que han arriesgado su dinero, su vida muchas veces por invertir en las renovables. Coherencia, porque han sabido mantener la creencia en ese cambio de modelo energético con las tecnologías limpias, y en la constancia, que nunca se han arrepentido de ello. Muchas gracias.